Buenas, espero que estéis teniendo una semana estupenda. Principalmente espero también que estéis disfrutando de muchos de los videojuegos que ya están a vuestra disposición. Hoy se lanza, por ejemplo, Dragon Quest, ¿vale? Tanto su primera como su segunda entrega en una nueva versión que yo ya tenía comprada y reservada. A ver si le puedo dar unas cuantas horas y comentar alguna cosita. De hecho, vamos a ver en este vídeo precisamente algunos de los análisis que se han publicado acerca de esto y lo dejaremos para el tramo final. También os recuerdo que se ha lanzado The Outer Worlds 2, desde el día de ayer ya lo tenéis a vuestra disposición, ya no tenéis que tirar de accesos anticipados ni nada por el estilo, el videojuego está disponible para básicamente todo el mundo y debo decir que me alegro de que a mucha gente le esté causando tan buena impresión como me causó a mí. Es un videojuego muy divertido, que aunque en ciertas cosas se pueda notar algo añejo, hay que decir que funciona muy bien en ese aspecto. Y luego pues también recuerden ustedes que tienen el multijugador gratuito de Battlefield 6, que esto se me olvidó comentarlo en el vídeo de ayer. El videojuego ha vuelto a alcanzar el 500.000 de jugadores simultáneos en PC. Es una auténtica locura. Bueno, para ser más exactos, en la plataforma Steam. Luego en el mundo de las consolas seguramente también tenga una burrada de jugadores, pero en fin. Vamos con otro anuncio. Pues ayer precisamente también tuvimos la revelación de las ediciones que vamos a poder comprar con Resident Evil Requiem, un título que estará disponible durante el próximo año 2026. Lo vamos a tener muy prontito y de hecho las reservas se abrieron durante el día de ayer y nos presentaron pues los diferentes elementos que van a acompañar a dicho lanzamiento. Por ejemplo, el videojuego de base para todas las plataformas de generación actual costará 79,99 euros. En dólares el precio ya sabéis que está en otros estándares, pero bueno, yo voy a hablar en términos de euros por si acaso. Y la cuestión es que esto va a venir acompañado de una edición que va a ser 10 pavos más cara. Esto se extrapola tanto al territorio americano como al territorio europeo. Hablamos de una edición de lujo que costará 90 pavos. Una edición que te traerá pues diferentes cosméticos, una tarjeta llave y alguna chorrada extra, como suele ser habitual en los Resident Evil, vamos, el contenido de siempre. Por otra parte, hubo anuncios varios muy potentes, como que por ejemplo Nintendo Switch 2 va a tener un mando Pro dedicado a este Resident Evil, una auténtica pasada, la verdad que no me lo esperaba para absolutamente nada, lo llego a saber y me ahorro el que me he comprado recientemente para jugar al Zelda, y en fin, pues es un lanzamiento que estará junto con el videojuego el próximo 27 de febrero. Además, la cosa no se ha quedado ahí, pues en Nintendo Switch 2 también va a haber un paquete completo que te incluirá los 3 últimos videojuegos a nivel canónico. Me refiero a los Resident Evil 7, 8 y el presente Village. Estos te vendrán en cajas en formato físico, pero ya sabéis que son pues tarjetas con descarga. Aunque aquí nada que sorprenda. Al igual que también han presentado figuras Amiibo. Eso sí, no se han revelado todavía de manera explícita, pero sí que va a haber una colaboración. Al igual que también sucederá en el caso del Fortnite. Muy fuerte la asociación que han tenido con Nintendo, la verdad que no me lo esperaba para absolutamente nada. Tened en cuenta que ahora la saga Resident Evil no tiene la publicidad exclusiva con Sony PlayStation, eso ya quedó en el pasado y cualquier otra compañía pues puede hacer esta clase de cosas. En el pasado no, en el pasado esto no podía suceder, pero sin embargo, madre mía, el aparato de marketing ha sido bastante fuerte de cara a dicha plataforma, pero en fin. Nintendo es precisamente de las pocas compañías de las cuales en este canal me gusta dar sus informes financieros, ya que son informes financieros que en general lo que nos vienen a decir sobre todo, o al menos nos suelen mostrar como su típica tabla de videojuegos más vendidos, un poco como están quedando en una clasificación global de los títulos propios, y oye, pues eso siempre me ha parecido bastante curioso, ¿no? Ver qué videojuegos están triunfando, cuáles son los favoritos de la gente, analizar un poco por qué son los que más triunfan o por qué no, etcétera, etcétera. Vale. El punto es que ayer tuvimos los informes que no suelo dar desde hace ya 1 año y medio aproximadamente, algo más diría, casi 2 años. Hablamos de los informes de Xbox, no suelo dar ni los de esta gente ni los de PlayStation desde hace un tiempo. ¿Por qué? Os preguntaréis más de uno, pues básicamente porque son
Cosas que antes eran celebraciones. Antes en el canal pues hablábamos de que cuando le iban bien a estas compañías y tal, pues era todo como una fiesta, ¿no? Como que el público estaba contento, compraba muchos videojuegos y eso hacía también que las empresas estas fueran un poco mejor, pudieran invertir más en Game Pass, pudieran invertir más en exclusivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál ha sido el problema y detonante en todo este tiempo para que deje de dar este contenido? Pues principalmente la miseria moral de estas compañías. Cada vez que veo que dicen que le va mejor, automáticamente al cabo de las 2 semanas, al cabo del mes aproximadamente, tocan las malas noticias. Sin embargo, a Xbox este último trimestre, este último informe no le ha ido bien. Esta vez no nos han dicho que están ganando más dinero que nunca, sino que de hecho ha sido un informe bastante frío. No han dado tantos datos como en otras ocasiones. En este caso lo que tenemos por aquí es que el incremento respecto al trimestre similar del año anterior ha sido de un 1% en servicios, ¿vale? Contenido y servicios. Ha crecido muy poquito, básicamente se queda igual que el año pasado. En lo que es el hardware, lo que son consolas y demás, ha caído un 29%. Esto debo decir que la gente se alarma mucho y es lo habitual. El problema es que caes un 29% de no vender casi nada. Ese es el problema real. Y luego, por otra parte, lo que son los ingresos totales del sector de los videojuegos disminuyeron un 2%. Bien, como veis, una relativa estabilidad, no un relativo estancamiento respecto al año pasado. Y obviamente no son buenas cifras, pero yo debo decir que esto a mí ya llega un punto en el que no me preocupa tanto. A mí realmente lo que más me preocupa es cuando me dicen que han subido mucho. A mí esa es la parte que más me preocupa. A mí eso me espanta, me llena de pánico, lo digo en serio. Yo cada vez que me dicen estamos mejor que lo hemos estado jamás, ahí es cuando yo quiero salir corriendo de casa. Os lo digo así, porque entonces ya tenemos un problema. Porque el año que viene tendrán que estar mejor, el año que viene tendrán que superarse. ¿Y cómo lo hacen? Subida de precio, despidos y todo ese tipo de cosas. Ojo, no digo que con este informe, debido a que no les ha ido mejor ni peor, simplemente se quedan un poco igual, no vaya a haber despidos y esa clase de cosas, los va a haber. No tengáis ninguna clase de duda, además tened en cuenta otra cosa, que va a ser peor el próximo trimestre. ¿Por qué va a ser peor? Pues porque el próximo trimestre se lanza Call of Duty, todo eso está muy bien, pero con respecto al del año pasado, el Call of Duty de este año va a vender menos. No ha habido publicidad, tienes un competidor que te está sacando los colores, te está dejando mal, Battlefield 6 está dejando muy mal a lo que se ha hecho durante los últimos años con Call of Duty. Y me vas a sacar un videojuego seguramente muy inferior al del año pasado, con lo cual, pues, aunque venda mucho, tendrá menos éxito, y el tener menos éxito tendrá menos ingresos, y al final, pues, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro, de cara al próximo año yo entiendo que todos estos números se van a superar, ¿vale? Se van a superar porque tienes videojuegos propios mucho más potentes, es decir, no es lo mismo que me saques el Abowed a que me saques el Forza Horizon. Me vas a sacar Halo y me vas a sacar, pues bueno, incluso contenido de terceros como por ejemplo GTA 6. Eso va a ser un impacto de ventas muy grande para todas las plataformas donde salen, que en este caso son Xbox y PlayStation. Claro, pues el año que viene, lo vas a superar. Ahora, eso sí, ¿qué vendrá después de eso? Lo que todos sabemos, pero bueno, lo iremos comentando en progresivo, pero es lo que hay. Hablando de despidos, números bajos y este tipo de cosas, durante el fin de semana también hemos conocido que la compañía Amazon va a terminar con el contenido del videojuego New World Aeternum, un MMO masivo que en los últimos tiempos quizá no ha sido tan masivo. Un videojuego que venía pues a comerse el mundo hace apenas unos años y que de hecho pues ahora parece que no va a tener nada más. Durante el próximo año 2026 se acabó el contenido para este videojuego. ¿Y eso qué es lo que supone? Pues que no se va a recibir nada nuevo y que posiblemente en algún momento lo desenchufen, que el videojuego se quede completamente inaccesible. Esto último de momento no va a pasar, pero acabará pasando. Es lo que suele suceder con esta clase de videojuegos. Si no tienes contenido, nadie te juega. Si nadie te juega, lo desenchufas. Así es como funcionan estos títulos habitualmente. Es una desgracia, pero es el funcionamiento de la industria. Vale. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué es lo que quiero comentar acerca de todo esto? Porque la gente está un poco perdida con el tema de los números. Hay gente que dice que cómo puede ser que cierren este videojuego cuando a día de hoy tenía 40.000 usuarios simultáneos solamente en Steam.
A ver, eso es un poco de trampa, principalmente porque los tiene hoy, los tiene en fechas recientes, que hay nuevo contenido. Cuando este videojuego no tiene contenido, están unos números penosos, están unos números rozando los 6.000 jugadores, 10.000 como mucho, y eso para esta clase de videojuegos es ínfimo, con eso no vas a ninguna parte, y obviamente pues aquí no se está contando toda la parte de la historia. Y con esto, por cierto, no voy a justificar a Amazon. Amazon es igual que el resto de compañías. En ese sentido ha producido un despido de hasta casi 14.000 personas en toda la empresa. Y obviamente en la parte de los videojuegos se ha llevado un rapapolvo muy grande. Sobre todo en estos que el éxito se ha quedado muy atrás. Veremos a futuro cómo funciona esto con el resto de títulos que están por ahí pendientes. Ojalá tengan la decencia de liberar ese videojuego para que la gente, pasado el tiempo, lo pueda seguir jugando, ya que llego a tener hasta casi 1 millón de jugadores simultáneos. Es decir, esa clase de videojuegos no pueden desaparecer de la noche a la mañana y ya está. En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero por cierto, vamos a hablar de otro temita. Tiene que ver con Palworld. Sí, ¿os acordáis del Pokémon Metralletas? Sigue teniendo muchos jugadores y de hecho tiene varios videojuegos en camino, uno de granjas, uno de móvil. Es una licencia que está teniendo mucho éxito y eso a Nintendo no le ha gustado nada. A Nintendo no le gustó, por lo tanto demandaron a la compañía en este caso por mecánicas de juego. Sí, por la típica mecánica de lanzar una bola y atrapar un bicho. Por eso están demandando el videojuego, no por tema de imagen y ese tipo de cosas, porque Nintendo y la licencia Pokémon realmente han copiado otros personajes del pasado, como por ejemplo la franquicia Dragon Quest. Por esa parte saben que no tienen mucha salida, pero por la parte de la mecánica, lo que hizo Nintendo es registrar una patente para, digamos, hacer que esa mecánica le pertenezca, para que eso sea algo suyo, y así poder demandar a videojuegos y compañías que hagan cosas similares, ¿vale? ¿Cuál es el problema que se ha encontrado Nintendo? Pues el que os estoy exponiendo en pantalla. Por lo visto, la Oficina de Patentes de Japón ha denegado, ha rechazado a Nintendo esta solicitud. Con lo cual, de momento, Nintendo pierde una batalla muy importante. Esto no significa que no siga el proceso que Nintendo tiene contra Palworld y todo esto. No. Nintendo va a seguir con ese proceso. Lo que pasa es que de momento esa solicitud se ha denegado. A Nintendo se le ha dicho, mira, tú esta patente no la puedes tener, principalmente porque son unas mecánicas que se han implementado en otros videojuegos antes de que tú lo hicieras, ¿vale? Esto no te pertenece a ti, es lo que le ha dicho la Oficina de Patentes. Y bien, ¿puede Nintendo recurrir y puede buscar otras vías? Sí, puede buscar otras vías. El tema es que sin esto, es decir, sin esta carta que se está buscando, va a tener muy difícil salir adelante en el caso de Palworld, porque al fin y al cabo es al clavo que te estás agarrando para denunciarlos. Por el resto de cosas lo tienes muy complicado, sobre todo es por el tema de la mecánica de juego al fin y al cabo. Y ojalá, os digo una cosa, Nintendo pierda toda esta demanda. A mí de hecho me asusta que haya tantos jugadores, que haya tantos fans en las redes sociales que intenten defender a Nintendo. Algunos hacen gimnasias mentales un poco extrañas, diciendo que si el proceso es legal, tienen toda la razón del mundo en hacerlo y pueden hacerlo. Ese no es el debate. El debate es que hay una empresa miserable, hay una empresa que está intentando monopolizar una mecánica de juego y que ellos van a dictar qué videojuegos pueden salir al mercado y cuáles no con ese tipo de mecánicas. Vosotros imaginaros que llega Nintendo mañana y dice, voy a patentar los videojuegos de granjas, lo que son los típicos juegos de gestionar granjas y ese tipo de cosas. Por ahora dice Nintendo, son míos. Y ahora pues el resto de compañías no pueden sacar un videojuego así porque a esta gente les ha entrado el capricho. Eso espero que no suceda. Y este es el primer paso, es decir, si esto le sale bien a Nintendo, es que este es el primer paso para que empiecen a monopolizar mecánicas del juego. Esto ya ha pasado en los teléfonos móviles y es una desgracia, ese mundo da asco el de la telefonía móvil, precisamente por esta clase de movidas. Pues ahora quiere entrarlo esta gente, y de verdad, repito, esto sería una derrota para el jugador. Si Nintendo gana esto, en algún momento lo tiene difícil, pero puede ganarlo, entonces vamos a perder todo, porque al final vamos a depender de que a estos señoritos les dé la gana de permitir que otros hagan videojuegos con esas mecánicas. Sería una desgracia, la verdad, pero en fin,
opiniones en la caja de comentarios. Pasamos a otra cosa, pasamos a hablar de Dragon Quest. Hablamos de videojuegos clásicos que regresan tanto en su primera como en su segunda entrega. Como digo, para todas las plataformas los tenéis disponibles durante el día de hoy. Son unos 60 pavos en dólares, unos 70 en euros. Y bueno, pues parece que ha sido un trabajo muy bueno el que se ha hecho. Se han publicado los diferentes análisis acerca de estos videojuegos y la verdad, la recepción ha sido incluso mejor que el que tuvo la tercera entrega, lanzada el año pasado por estas fechas, y con un trabajo de hecho bastante similar, es decir, aquí se ha retocado lo que es el videojuego original, con la base establecida y algunos detalles visuales que van más allá de simplemente correcciones, sino que de hecho el videojuego parece que tenga otra imagen pero con el mismo aire a lo clásico. No sé, la verdad que el trabajo es estupendo, todo se ha dicho. Bueno, pues con esta primera y segunda parte todos los análisis dicen que en ese punto ha sido perfecto, es decir, que incluso se han añadido cositas que no estaban en los videojuegos originales, que pueden decir algunos es una pena que no dejen los títulos tal y como estaban, pero la base es 95% idéntica, simplemente que luego hay algunos contenidos extra. También por lo visto los videojuegos, según han publicado algunos medios, duran un poco más. No sé si esto es porque se deba a que han intentado establecer nuevos momentos de diálogo, nuevas escenas que no estaban previamente y hombre, pues eso yo creo que es algo que puede sumar bastante, ¿vale? Porque el primer videojuego, el primer Dragon Quest, de hecho era muy cortito, era un videojuego que te podías pasar muy rápido. Por lo demás es que prácticamente no hay queja, básicamente dicen que el trabajo es sobresaliente y que además puedes elegir el videojuego al que jugar sin ninguna clase de problema. Me refiero que aunque vienen en un paquete conjunto, puedes empezar por la segunda parte si te da la gana. No es lo normal, pero que son videojuegos que vienen como por separado. Yo en las próximas horas le voy a dar un tiento, pero la verdad que me alegro de que trabajos así salgan a flote con buen resultado. Esperemos que Nintendo nunca patente el sistema de combate por turnos, porque si no, hasta luego. Para finalizar os comento, por cierto, que también han anunciado oficialmente los videojuegos que llegarán al PlayStation Plus, el servicio más básico de Sony. Ok, en este servicio pues han agregado los 3 videojuegos que estáis viendo en pantalla. El Stray, el juego del gato, también tenemos el juego de rallies, el VRC 24, y luego tenemos el Tabs. Esos son los 3 videojuegos que, repito, dan con el nivel mínimo. Una vez los reclamáis, pasan a vuestra biblioteca y siempre que sigáis suscritos los podréis disfrutar. No es de los mejores meses, por eso no le dedico tanto espacio en el vídeo. Ok, es un mes de hecho previsible porque lo del juego del gato ya se había filtrado previamente y los otros 2 pues dice, bueno, videojuegos que pueden estar graciosos y tal para echar un rato, pero ya está. Los podéis reclamar dentro de muy poquito, el día 3, si no recuerdo mal. En la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones y por supuesto disfruten de los videojuegos. Un saludo.